Bienvenidos a Fede Conecta, el podcast de la Federación Española de Diabetes. Podréis encontrar todos los episodios de este programa en nuestro canal de YouTube, escucharlos en Spotify y conocer todas las novedades en nuestras redes sociales. Tardar 1 hora y media en llegar al lugar de trabajo, que el coste de una manzana sea mayor que el de una chocolatina, tener que decidir entre pagar una cuota para estudiar un máster o la cuota del gimnasio. Todas estas situaciones cotidianas nos afectan y lo hacen además de forma desigual, dependiendo de aspectos como el nivel económico, la educación o el barrio donde vivimos. Es lo que llamamos determinantes sociales de la salud y que condicionan la capacidad de autocuidado, la evolución de la patología y la adherencia al tratamiento de las personas que convivimos con diabetes. Afortunadamente estamos viendo que estos aspectos que hace unos años parecían irrelevantes toman cada vez más peso y poco a poco nos estamos dando cuenta de que el contexto sí importa y las circunstancias personales del paciente deben ser tomadas en cuenta en la evaluación y el tratamiento de su diabetes. Hoy hemos venido a hablar de todo esto y para ello me acompañan Ana Belén Ruiz, enfermera experta en diabetes, y Ana Belén Torrijos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y tesorera de Fede y podríamos, un montón de cargos. Y muchas gracias. El primer dilema también de la jornada es ¿cómo me dirijo a vosotras? Ana Belén. Bueno, a mí me puedes decir Belén. Y a mí me puedes llamar Ana o Ana Belén. Venga, pero vale. Bueno, si quieres, si hay a Belén, pues a mí Ana. Y entre las dos, Ana Belén. Pues vamos a comenzar hablando de este tema tan necesario, ¿no? Y que no hemos tocado anteriormente. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Pues los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que las personas nacen, viven, crecen, trabajan y envejecen. Influyen directamente en la salud y en su calidad de vida. Y vienen dependiendo de, por ejemplo, de factores como el nivel educativo, los ingresos, la estabilidad laboral, el género, la situación migratoria y sobre todo también la capacidad de comprender las indicaciones que los profesionales le ofrecemos a los pacientes. Hablamos de todos estos determinantes en salud, pero también afectan a las personas con diabetes. Pero ¿cómo afectan a las personas con diabetes? Imaginaros que tenemos dos pacientes con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento. Esas dos personas van a evolucionar de forma diferente si una tiene tiempo para hacer deporte, ingresos económicos, un buen apoyo familiar. En cambio, otra no lo va a tener tan fácil si no tiene trabajo, no tiene ingresos económicos, vive en la soledad. A final de cuentas, no es falta de interés, es dificultades reales que tienen nuestros pacientes. Del entorno, que al final son cosas que les afectan, que no es solo te pongo un tratamiento y me voy a casa. No. Es que son todas esas condicionantes, ¿no?, que nos envuelven en el día a día. Marcan el riesgo, las complicaciones, el control metabólico. Si tú le dices a un paciente, aliméntate bien, pero lo que es el contexto no lo facilita, no lo es posible, al final puedes tener el mejor fármaco, la mejor tecnología, que al final eso cae por sí solo. Tú trabajas en un centro de salud, ¿verdad? Sí. Y también el contacto con el paciente como más cercano, ¿no? Sí. Enfermería familiar. Yo me considero una persona privilegiada por trabajar en la puerta de entrada porque es la atención primaria. Y muchos de nuestros pacientes no conocen el sistema sanitario nuestro. Y es súper importante explicarle cómo funciona el sistema sanitario. Muchas veces los pacientes no acuden a consulta, no por falta de interés, como he dicho antes, o falta de adherencia. Es que no conocen nuestro sistema. Y debemos explicárselo. Cómo gestionar la cita, cómo solicitar los fármacos en la farmacia. Y pues de eso mismo vamos a hablar en este capítulo, porque generalmente hablamos de esos condicionantes, a lo mejor en tu paciente más habitual, que puede ser el diabetes tipo 2. Sí. Pero también encontramos en diabetes tipo 1. Para eso te tenemos a ti también, Ana Belén, que además de presidenta de la Federación de Madrid, de miembro de FED, persona con diabetes. O sea, determinan la adherencia al tratamiento, el acceso a cuidados médicos, incluso la alimentación, como algunos ejemplos que tú has comentado. Desde tu experiencia, Ana Belén, ¿has identificado alguno de estos determinantes?
Bueno, como tú bien has dicho, yo creo que la compi lo has explicado sensacional, ¿no? Que son esos determinantes sociales con los que nacemos, con los que crecemos, desarrollamos y que algunos van a ir siendo un poquito más moldeables, ¿no? Y algunos los vamos a poder modificar, pero que otros no, nos van a acompañar, ¿no? La diabetes está ahí. Yo decías, me presentabas, Bea, como con un montón de cargos, pero al final para mí lo más importante es que soy una persona con diabetes tipo 1 desde hace 41 años y en algún momento, claro que he tenido esos condicionantes sociales que me han de alguna manera, ¿no? Pues han hecho que a lo mejor la gestión de mi diabetes no pudiera ser la correcta. Cuando yo debuté yo no tenía un hospital en donde yo vivía. Yo estaba a 1 hora y pico de acceso a ese tratamiento, ¿no? Entonces me llevaban en el ambulatorio de zona, pues un poquito como podían, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces se habla de esos condicionantes sociales en personas con diabetes tipo 2, que no debemos de olvidar que es la población mayoritaria de diabetes es tipo 2, pero las personas con diabetes tipo 1, como, insisto, persona, pues somos una globalidad, ¿no? Yo soy mujer, soy una persona con diabetes, soy profesora, tengo un montón de condicionantes que me acompañan cada día y además en función del momento vital en el que yo me encuentre. A lo mejor yo pensaba el otro día, ¿hay algún condicionante social que a ti ahora mismo te esté haciendo que tu control no sea el más adecuado? Y a lo mejor en este momento no, pero como os decía en el momento del debut, sí, o a lo mejor ahora cambio de zona de residencia y va a estar ahí. Entonces yo creo que afortunadamente el paciente ahora se está viendo como algo más global. No solamente es mi diabetes. Afortunadamente. Yo cuando voy a la consulta a hacer mis revisiones, quiero pensar, y bueno, y así me lo transmiten y así lo siento, que me ven como algo más que simplemente mi diabetes. Sí. Y es esencial. Si queremos que el paciente gestione su diabetes, su día a día, ¿no? Ponías tú el ejemplo de esa persona que tiene que ir a trabajar a 1 hora y media o que tiene turnos rotativos y que eso es muy difícil de gestionar. ¿Cómo gestionas cuando ya tu cuerpo se ha adaptado a trabajar por la noche y de repente te lo cambia? La nocturnidad. Sí, de eso vamos a hablar también. Todo eso, ¿no? Yo creo que es esencial y de verdad el que hoy estemos aquí hablando de condicionantes sociales es un avance. Es un gran avance. Es un gran avance sí. Porque si echamos la vista atrás no se tenía en cuenta. En un enfoque biomédico. Total. ¿No? Lo clínico, ¿no? Eso es. A lo que prima. Y es tan importante la persona, las emociones, tu momento vital, que te acompañan y te van a ayudar a gestionar la diabetes o a no poderla gestionar adecuadamente, ¿no? Madre mía. Yo ya me he quedado embobada y ha sido la primera pregunta, pero oye, me encanta. Y también creo que tengo que dar fuerza a un enfoque que Ana Belén está aquí en Madrid. Tú aquí en Lanzarote, iba a decir aquí en Lanzarote, pero sí, sentimos las islas ahora mismo cerquita. Y yo también con una perspectiva de lo rural y cada una tenemos una historia diferente de cómo se condiciona la diabetes, ¿no? En la diabetes alberga, como antes he dicho, muchas cosas y es verdad lo que dice mi compañera, que turnos rotatorios, nocturnidad. Como profesional sanitaria, que es lo que me toca a diario, yo veo la dificultad, vale, pero no hay que quedar estancado en esa dificultad, ni el paciente ni el profesional sanitario. Es decir, yo ofrezco alternativas al paciente. Vale, estas son tus circunstancias, no se pueden cambiar. Vale, vamos a trabajar en alternativas. ¿Qué alternativas hay? No me puedo costear pescado fresco. Bueno, pues yo es que siempre tengo el rol de enfermera, ¿no? No me lo quito nunca, ¿no? Pues voy al supermercado con mi hija y veo oferta semanal, tal pescado. Pues mira, pues se lo dices al paciente, mira, hay esta oferta, te puedes ir a este supermercado, que sacan las ofertas. Ofrecerle alternativas. Porque muchas veces los pacientes se quedan en un bucle, ¿no? Y también nos pasa a los sanitarios, ¿no? Bueno, es que tiene estas circunstancias. Bueno, pero podemos trabajar en ellas, podemos ofrecerle alternativas. Y las personas notan ese feeling y ese se está preocupando por mí. Y eso acerca el vínculo, acerca que el paciente diga, voy a volver a consulta, voy a controlarme.
Es que es esencial. Es que si tú no tienes un vínculo con tus profesionales sanitarios y sientes eso que tú dices, ¿no? Yo recuerdo en un momento de mi vida que mi endocrino me dijo, ¿en qué te puedo ayudar que sea parte de la diabetes, ¿no? Wow. Y eso es establecer ese vínculo. Sí. ¿Dónde vamos si no se establece, ¿no? Totalmente agradecida de que a los pacientes tienen que estar súper orgullosos, ¿no? de ese trato que tú les das, de vamos a buscar soluciones, porque tampoco nos podemos quedar, ya está, ahí está esta población puede ser más vulnerable, puede tener un aislamiento más social, pero si nos quedamos ahí y no se les da alternativas, no habremos avanzado nada. Para mí lo más gratificante, sinceramente, hoy por hoy, es que no solo mejoren los parámetros, es que ese paciente se vea respaldado por una profesional sanitaria. Es que diga, voy a volver porque Belén me va a dar una idea o una alternativa que no me ha surgido. Entonces, eso hace que el paciente se adhiera a unos hábitos más saludables, se adhiera al tratamiento, el que vea preocupación, el que le ofrezca, como he dicho antes. Y seguramente van a mejorar sus controles, su tratamiento, su gestión, Sí. Porque lo fácil es, vas a la consulta, te ponen el fármaco, te dicen tal y te vas a casa. Y tú te vas a casa con una mochila de emociones y de características de tu vida que unas veces las vas a poder cambiar, como decíamos al principio, y otras no. Y yo estoy segura que si profesionales sanitarios y pacientes llegamos a ese vínculo, siempre va a mejorar. Nuestra calidad de vida se va a ver mejorada. Últimamente desde la Federación Española de Diabetes estamos trabajando y pidiendo más y trabajando más en conjunto con los profesionales, ¿no? Con la sociedad, por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes, porque es que vemos que es necesario también trabajar de la mano. No podemos ir cada uno por un lado, tenemos los mismos objetivos, que es la calidad de vida, que todo vaya de la mano. De la mano. Juntos sumamos más, pienso yo. Y es súper importante, yo que trabajo en primaria, hacer un mapeo, un conocer de asociaciones, de federaciones, porque el paciente se va con su diabetes. O sea, tú lo has explicado, tú estás involucrado, pero que también el paciente vea que hay más cosas fuera de la consulta sanitaria. Creo que sumamos más entre todos. Sí, también tenemos lo de prescribe asociacionismo, ahí ¿no? Está. Que y es algo que llevamos años, ¿no? Yo siempre les decía, igual cuando te hacían la receta, porque ahora como todo es electrónico, por lo menos en la gran mayoría, sí, ¿no? Sí, cierto, pero yo decía, en la receta prescribe asociacionismo, ¿no? Y yo les llego a preguntar muchas veces a los profesionales sanitarios, le hablas a tus pacientes de que hay otra red, ¿no? de apoyo, que son las asociaciones. Y algunos me dicen que sí, otros que no. Y por eso, como dice Bea, llevamos tiempo insistiendo, ¿no? Prescribir asociacionismo, porque muchas de estas partes, de esta parte social, de estos condicionantes, se trabaja desde las asociaciones. Y podemos ayudar a colectivos que de otra manera a lo mejor no los profesionales no llegan. Sí, es verte respaldado el paciente. Además, como profesional sanitario, sí te sientes respaldado con las asociaciones, porque tú no llegas y ya la otra parte lo cubre. Entonces yo sí me gusta el trabajo sociosanitario, lo disfruto, salir fuera de las consultas, reunirme con asociaciones de pacientes, me gusta y me llena profesionalmente. Aquí a Fede Conecta suelen venir también profesionales de tu estilo porque al final son cercanos, son los que necesitamos, ¿no? Hombre, te quiero en mi equipo, eso yo les digo, os quiero en nuestro equipo, ¿no? Y vamos, y creo que os tenemos, de hecho, está aquí la muestra. Sí. Pues para seguir hablando de esos determinantes, un entorno habitual en el que ocurre esa desigualdad es el laboral, ¿no? Ya hemos hablado de algunos ejemplos como son pues esos horarios laborales con jornadas partidas, la nocturnidad, cómo afecta todo esto, si queréis poner casos concretos, adelante, cómo afecta a la diabetes. Pues empiezas tú, empiezo yo. Me da igual, lánzate, vamos hablando así. Yo pienso que fijaros que el ámbito laboral es el entorno en el que más es visible la desigualdad social. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Y eso, como consecuencia, tiene un peor estado de salud. Es decir, horarios irregulares, turnos rotatorios, pacientes
que en consulta me dice, hasta el día de antes no sé mi turno, Belén. ¿Cómo voy a gestionar las citas si no sé mi turno? Entonces, ante esa situación, es como lo que he dicho antes. ¿Qué alternativa? Yo, por ejemplo, le digo al paciente en la gestión de cita, puedes pedir cita telefónica conmigo. Yo te llamo y te pregunto qué días libras, qué días libras, qué días puedes venir a consulta. Le facilito el que venga a consulta. ¿Telefónicamente? Sí, pero al final es una facilidad. Ah, vale, Belén. Horarios irregulares. No puedes luchar contra esas condiciones. Entonces, por ejemplo, camareras de piso. Tengo muchas pacientes que son camareras de piso. Y unas cargas laborales brutales. Y sacrifican su tiempo de autocuidado y de descanso por sacar el trabajo adelante. Eso es la precariedad laboral en la que viven algunos pacientes nuestros, de sacrificar el autocuidado. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues pacientes que me dicen, Belén, comida rápida. No, vamos a hacer una cosa, planificar los menús. Método, en el caso mío, con diabetes tipo 2, el gran método del plato, me encanta. Yo a todas las charlas que voy, con asociaciones me llevo mi plato, del plato saludable. Planificar, meterlo en el tupper y planificar también en nada nutritivos y saludables, no tirar de las chocolatinas por hacer el trabajo más rápido. Más rápido, sí. Claro. Entonces le ofrezco alternativas. La nocturnidad. ¿Qué pasa con la nocturnidad? Con esos pacientes que se altera todo el ritmo del sueño. Entonces, tú le dices al paciente, cuando no tienes esos controles tan óptimos, esa palabra que hemos hablado antes, ¿no? La culpa, no es su culpa. No es su culpa. No utilizo nunca en consulta ni en mi vida personal la palabra culpable. No sirve para nada. Nada. Entonces digo, entiende tus circunstancias. Si tienes un turno de noche, va a haber menos sensibilidad y más resistencia y peor control metabólico. Y le digo, mira, en el caso que no has tenido turno de noche, ¿has visto cómo se ve? Con los sensores se ve claramente. Qué bueno también tener herramientas para todo eso y en diabetes tipo 2, que también eran necesarias. Esenciales. Y aquí topamos con la sociedad, porque es muy difícil, ¿no? Tener un trabajo a día de hoy estable, con unos turnos estables, con unas condiciones estables. Incluso, fijaros, aun teniéndolo, yo tengo un trabajo muy estable, con unos horarios muy fijos, a veces también sacrificas tu autocuidado por estar al nivel de tu trabajo. Y eso es algo que además abriríamos ahí otro tema de debate, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy difícil gestionar esos horarios. Sí. Y el saber compaginar y que a su vez la sociedad entienda o las empresas, la administración, a quien le corresponda a nivel laboral, entienda esa necesidad. Que no es porque queramos ahora parar a tomarme un bocadillo o un cafetito a media mañana, sino porque lo necesito, porque es una necesidad sanitaria. Y lo de adaptar, de verdad, desde los profesionales sanitarios, las consultas, es esencial, pero es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Y en diabetes tipo 1 es casi imposible muchas veces, porque topamos con esas largas listas de espera, etc. Entonces, dependemos muchas veces de la buena voluntad del profesional, que actualmente, gracias a esta tecnología que llevamos, se pueden meter en tu historia, te pueden estar viendo, te pueden hacer modificaciones. ¡Qué avance! Hombre, se nos ha abierto un paradigma y un espectro, un cambio de vida total. Calidad de vida. Calidad de vida. Y para el paciente tipo 2 también. Ahí lo dejamos. Seguramente tú que trabajas con ellos, con esos pacientes que están toda una noche trabajando y que tú puedes ver cómo están, ¿no? Esos controles a través de esos sensores. También es esencial. Es esencial. También hay mucha autoexigencia por parte de los pacientes. Mucha autoexigencia. Y entonces le digo a los pacientes, es normal, como he dicho antes, con el turno que has tenido, el ritmo de vida, que sales del turno de noche,
como por ejemplo de la rama sanitaria, sale el turno de noche y tienes que compaginar la conciliación familiar con la laboral, un poco, ¿no? Que es normal. Sí. Es normal sentirse así, es normal, pero algo súper positivo es que te preocupe. O sea, para mí es súper importante a los pacientes no culpabilizar. Si es verdad que nos responsabilizamos, es verdad que le digo al paciente, esto es un equipo, ¿no? Yo hago un tanto, pero tú tienes que hacer la mayor parte. Yo te Tienes puedo que cumplir. acompañar. Hay una parte que Hay tienes una que parte. cumplir y luego hay otra parte que a veces es muy difícil. La diabetes son Sí. 365 días al año. Efectivamente. Todos los días, esto es 24/7, no Sí. descansa y No. con todo lo que hablamos, con todos esos condicionantes y unas veces lo vas a poder gestionar mejor y otras veces vas a necesitar un poquito de ayuda. Efectivamente. Estoy escuchando y solo estoy pensando en historias, ¿no? que pueden ejemplificar todo esto. Porque pienso en una persona con diabetes tipo 1, con su bomba de insulina, que ahora de repente tiene una semana un turno de mañana, otro de noche y tal. Las ratios, o sea, lo que son las franjas horarios con sus ratios y demás, se volvería loco. Una locura. O sea, Yo creo es que sí, imposible una locura. encontrar algo que le funcione a esa... O sea, bueno, imposible no creo que sea, pero muy difícil. Es difícil. A ver, es verdad que la tecnología ha venido a ayudarnos muchísimo, pero la tecnología no va a suplir ni va a solucionar esos condicionantes sociales. Exactamente. No va. Nos va a ayudar, es una herramienta y es verdad que ayuda. Pero una persona que esté cambiando de turnos, como decías, que no sabe si mañana entra a las 9 de la mañana, porque yo sé que todos los días entro a trabajar a las 9 y salgo entre las 3 y las 4, dependiendo del día. Y con unos horarios súper fijos. Yo me veo en esa tesitura de mañana no saber a qué hora voy a entrar y me entra un poquito de miedo. Un estrés. un estrés y todo eso ya entras en la espiral. Ahí ya sí que entras en la espiral. Sí. Y si además tú sabes, yo me pongo en la persona que es que tienes que trabajar porque lo necesitas, porque tienes que, no puedes decir dejo este trabajo, ¿no? Por lo que decimos, porque a lo mejor no te queda mi familia es la que depende de ese sustento, ¿no? Pues al final antepones tu salud, se antepone la salud. Entonces tiene que ser muy, muy, muy complicado. Por eso digo que es una suerte que todo esto esté evolucionando y que cada vez se hable más de la persona con todos sus condicionantes. Otra cosa es que luego se tengan en cuenta y que a nivel social hayamos avanzado en ellos. Que bueno, ahí estamos. Yo creo que ahí no está sé dónde voy, pero estamos de camino. No sé dónde voy, pero estoy de camino hacia ellos, ¿no? Y seguiremos, yo creo que se va a seguir trabajando en todo ello. Pero tiene que ser muy difícil, muy difícil. Yo siempre le digo a los pacientes, imposible no, difícil. Imposible no, Nada. Difícil. Y yo te acompaño, utilizo mucho la palabra, te voy a acompañar, pero le digo al paciente, no te agobies porque es normal que, es que muchas veces lo que comento, se autoexigen y dice, el otro día lo tenía bien, ahora la variabilidad, ¿no? Glucémica, ¿no? Que al final con las nuevas tecnologías lo ves. Se ve. Que el ámbito laboral es uno de los temas clave para esto de los determinantes sociales, pero sí que hay en gran parte no depende tanto de las personas con diabetes, sino de realmente el entorno de trabajo, ¿no? El que sean empáticos con tu situación también, o el que quieran adaptarse, o el que puedan adaptarse a la situación de cada uno, ¿no? Hay pacientes que no quieren decir que padecen diabetes. No se dice. Muchas veces se oculta. Se oculta por... Vamos, a mí me ha pasado, de tener compañeros, sobre todo en la facultad, ¿no? De una de mis compañeras, y me enteré cuando estábamos terminando la carrera. Fíjate. Y yo soy una persona que nunca no lo oculto, pero sí que la gente empieza a no decirlo, pues por aquello de no ser juzgado, etc. Pues por estos temas que también se habla mucho ahora del tema del estigma y todo, y el desconocimiento, ¿no? Se creen, yo he escuchado en consulta que se creen que no le van a renovar el trabajo porque van a faltar más, porque tienen que hacerse controles en el centro de salud, pero tú le ofreces alternativas, le dices, mira, tranquilo, te puedes poner un sensor,
¿sabes? Las nuevas tecnologías abren un campo muy amplio. La teleconsulta La también, teleconsulta, efectivamente. la consulta telefónica que Pero tenemos. es miedo. Claro, porque es verdad que era lo que tú antes aludías, ¿no? O sea, no todo el mundo vive, y yo decía al principio, no todo el mundo vive al lado de un hospital o un centro de salud. También estamos en las zonas rurales, que no se nos olvide, es uno de los grandes condicionantes, que no tienen ese acceso tan cercano a poder tener una consulta a lo mejor semanal con su enfermera, como sería tu caso a lo mejor, y ahí les está condicionando y las nuevas tecnologías está ayudando un montón. Muchísimo. Un montón. Yo creo que es ya no hablamos ni de futuro, ya es es el presente y ya algunas ya están hasta casi en el pasado, ¿no? Sí. Pero ahí están. Y esos condicionantes están, ¿no? La zona rural, el tema laboral, el acceso, ¿no? Me imagino que en vuestras consultas os encontraréis personas que no hablen ni nuestro mismo idioma, ¿no? Bueno, que es otro de los condicionantes importantes. La multiculturalidad. Eso, ¿no? es. Hay pacientes que en consulta que no hablan el idioma, pero hay recursos. Hay infografías, pictogramas, guías de lectura fácil. Hay pacientes con diversidad funcional que tienes y debes como profesional sanitario que el mensaje le llegue al paciente, claro. Hacerlo comprensible, hacerlo asimilable a su diversidad funcional. Pacientes con discapacidad intelectual. Yo tengo en el cupo pacientes y tuve que cambiar toda la educación terapéutica a infografías, guías de lectura fácil, y al final esos pacientes notan que te implica. Claro, es lo que hablamos un poco de la individualización, ¿no? Que no podemos generalizar, tiene que ser algo muy individualizado. Y en vuestras consultas, o nosotros, por ejemplo, por la parte que en las asociaciones nos pasa un poco igual. Tienes que adaptarte a la persona, a lo que esa persona demanda y en este momento ayudar y ofrecerle. Yo creo que tú lo has explicado sensacional, hay que ofrecer, no es decir, esta es la dificultad, claro, ¿no? Pero vamos a buscar soluciones o vamos a ir caminando juntos para que les llegue, porque no podemos, porque una persona no pueda acceder, porque no tenga el idioma, porque acabe de llegar, porque, ¿no? Con miles de condicionantes no se puede quedar fuera. Muchas veces vamos con las prisas, la falta de tiempo. Claro, eso siempre decía la Alicia, carga asistencial. Decía Alicia en El País de las Maravillas, nunca hay tiempo, ¿no? Nunca hay una tiempo, imagen, ¿no? Que nunca hay tiempo. Es cierto. Y ese maravilloso tiempo yo creo que necesitáis vosotros y necesitamos nosotros. Sí, la carga asistencial. Pero si le explicas al paciente, por ejemplo, pacientes que migrantes, que no conocen nuestro sistema sanitario, ¿cómo van a venir a consulta si nadie le ha explicado cómo funciona el sistema? Puedes tener el mejor fármaco, la mejor tecnología, que si no transmite el mensaje, todo al final cae. Claro, y además ahí yo creo que tú has tocado un aspecto, ¿no? Muchas veces es que a lo mejor no saben qué pasos dar, cómo acceder. Yo ahora me veo que mañana por cualquier cosa a nivel laboral o me voy a vivir a otro sitio fuera de España y el sistema sanitario va a ser totalmente diferente y me va a costar ese acceso. Alguien me tendrá que explicar qué pasos tengo que dar, ¿no? Y entonces lo mismo aquí, yo creo. Entonces ese sí que es un condicionante de los que yo creo que sí que se puede ir trabajando y se puede llegar a eliminar, ¿no? Sí. Esa parte de acceso. Sí, las barreras se intentan disipar. Bueno, eso es, sí. Más bonita esa palabra. Disipar esas barreras. A mí me vais a perdonar, pero estoy aquí como un partido de tenis porque estoy flipando. O sea, yo encantadísima porque digo, es que no necesito ni... O sea, estáis tocando todos los temas que necesitamos. No, yo creo que no. Soy totalmente prescindible, pero encantada porque de verdad, o sea, que estáis tocando todos los temas que tenemos que hablar. Obviamente voy a entrar porque a ver quién me calla a mí, que también es otra. Pero me está encantando porque... tú le estás preguntando lo que tenemos que hablar, tú dando también la información que necesitamos y tú también aportando la perspectiva del paciente, que es tan importante que al final se nos tenga en cuenta. Exactamente. O sea que, de verdad, encantada y aquí viendo un Nadal Alcaraz. Te dejamos también, que participes y que aportes. Yo sí.
Pero por ir siguiendo un poco el hilo de todos los temas que tenemos que tocar, ya lo habéis comentado un poquito, el tema de la educación. El acceder a formación terapéutica en diabetes, en este caso, cómo condiciona, porque al final también aquí no es solo la formación como tal, sino la educación que tenga la persona de alfabetización, el tiempo para recibir esa educación. ¿Cómo condiciona esto a la diabetes? Pues yo veo que lo más importante es la accesibilidad. Si el paciente no tiene accesibilidad a asistencia sanitaria con una tarjeta sanitaria, poco podemos hacer. Entonces, creo que la administración debe de garantizar un acceso indistintamente a todos los pacientes. Pero ¿no depende también un poco del tiempo que tengamos, tanto profesional como paciente, para recibir esa educación? El tiempo, hay veces que tanto como desde perspectiva de pacientes a profesionales, ¿vale? Como profesional sanitario, dicen no tengo tiempo, tengo muchos pacientes, pero es que ese tiempo que inviertes, que a lo mejor te comes de la siguiente cita, al final da su fruto. Da su fruto y merece la pena. Yo sé que hay compañeros que dicen, es que al final salgo súper tarde, pero la gratificación de que al final has dado una educación terapéutica real, equitativa y justa, en donde el centro está la persona, con sus condicionantes sociales, como estamos viendo. Súper importante la accesibilidad tanto en asistencia sanitaria como accesibilidad cognitiva. El acceso al conocimiento. No va en bucle toda la educación terapéutica, todo por igual. No, ni mucho menos. Ahí es donde radica el fracaso. Ahí es donde radica el que los pacientes no vengan a consulta. Porque al final no lo has entendido, el contexto en el que vive. Es frustrante como paciente el que me estoy esforzando, pero las condiciones en las que vivo no me lo facilitan. No es falta de interés, no es falta de adherencia. Es que el profesional sanitario debe de entender esos determinantes que estamos hablando. Es súper importante. Porque es que al final lo vemos en consulta. Entonces, esa accesibilidad cognitiva tiene que ser real. Tiene que ser real. No solo teoría, sino en la práctica. Hacer que mis pacientes, tengo este paciente, vale, pues venga, el libro del método del plato, tiene dificultad idiomática, el siguiente paciente tiene estas circunstancias, individualizar, pero no que quede bien hablando en congreso, no. En realidad. Realidad. Es sí. Lo que... Porque, vamos, yo lo veo esencial. Con realidad. Porque al final es que sean reales, que le llegue al paciente. Y no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y que lo poquito que vaya asimilando y vaya aprendiendo y tú le vayas aportando, que sea real. Sí, y además una educación terapéutica estructurada, porque muchas veces los profesionales sanitarios parecemos enciclopedia de diabetes, ¿no? Ahí le dices un montón de cosas al paciente y el paciente, por favor, dosifiquemos la información. Pasa mucho en el debut, ¿eh? Sí. En el debut pasa muchísimo. Sí, yo a veces cuando recibes a pacientes que acaban de debutar y vienen a la asociación, digo, aquí no les habléis de nada, de formación. Vamos a tocar esa parte, cómo se encuentran, cómo estás, si es un niño, pues la familia que te viene, cómo estáis, cómo os encontráis. Pero no les empecéis a dar más cursos y más cosas que hacer, porque ahora están en otro momento. Estamos en otro estadio, ahora que se habla mucho de los estadios en diabetes, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El paciente tiene que, o la persona con diabetes en este caso, tiene que poder acceder al sistema y se tiene que adaptar, el sistema se tiene que adaptar a sus condiciones y hacerle llegar, ¿no? Nosotros decimos mucho en la federación que el código postal marca, y es que el código postal marca. Y es una realidad. Y a veces intentamos, no sé si es luchar o combatir esas inequidades y buscar, ¿no? Pues la equidad, pero hay una parte que va a ser muy difícil. No por ello lo vamos a abandonar, y escuchando de verdad a profesionales como en este caso te estamos escuchando a ti,
me quedo muy tranquila. De verdad, ojalá todos los profesionales que atienden en la atención primaria se involucraran como tú nos estás transmitiendo aquí. Bueno, yo aprendo muchísimo, evidentemente, de la evidencia científica, pero más aún de los pacientes. Una lección de vida cada paciente que entra por esa puerta, brutal. Y el que se abran a ti, ¿no? Claro. El que te hablen de su intimidad, de su vida. El que le digo gracias. Claro. Gracias por contármelo, porque a veces te cuentan no solo de diabetes. Que sí, de su vida. De su vida, Belén, esto, y no se lo han contado ni a su marido, ni a su mujer, ni a sus hijos, y te lo cuentan a ti. O sea, es que eso al final llena. Y eso les va a ayudar. O sea, yo como paciente es que me veo reflejada, es que muchas veces siempre digo que los profesionales sanitarios son una parte muy importante de mi vida, de ese equipo. Primero porque además yo sí personalizo, llevo muchos años con los mismos profesionales. Algunos han cambiado, sobre todo las enfermeras, son las que más cambian, más que el endocrino como tal. Y atención primaria, la de comunitaria, ¿no? También, con la cual también tengo bastante relación, ¿no? Pero es verdad que forman una parte muy importante y a veces sí que les cuentas cosas que a lo mejor tu entorno más cercano no te has atrevido o bueno, no te ha salido y eso es muy importante para establecer ese vínculo. Y también yo creo que muchas veces es porque sabes que te van a ayudar, que si tú necesitas una ayuda y tú te abres y le cuentas algo, sabes que o sea, no se lo cuentas a todo el mundo. Cuentas seguramente a esa persona con la que tú crees, esa persona que crees que sí que te va a tender la mano y te va a ayudar. Te sientes segura. Eso es tu zona de confort y cercanía y de apego ahí, ese aspecto. Ya estamos tratando con el avance que has hecho del código postal, Ah. Otro tema más, que es el entorno como determinante social, ¿no? ¿Cómo afecta el seguimiento y el control de la diabetes el lugar donde residimos? Pues antes lo ha dicho mi compañera. A la muestra un botón, ¿no? Al final la gente que vive en la periferia pues tiene que lidiar con transporte público, por ejemplo, con que no tenga a lo mejor tan accesible el supermercado y de comida precocinada, de comida no tan saludable. Y al final eso es lo que marca la diferencia, el que tú no tienes una vivienda, sino que vives, como tengo en consulta, familias que viven en una habitación. Claro. Entonces, claro, tienes que ir con una cocina compartida. En unos horarios. Exactamente. Claro. Y claro, por ejemplo, guardar la insulina cuando tienes la nevera con otros compañeros de piso, ¿vale? Familia. Entonces, tienes que lidiar con eso. Es que es verdad que yo creo que en todo el ámbito de la diabetes estos temas no se abordan. Parece que están ahí cuando los hablas, todo lo que no se habla o no se visibiliza, parece que no existe, pero esta realidad está. Y a lo mejor es nuestro vecino de al lado. Exactamente. Que a lo mejor no llegan a fin de mes, pero tienen que comprar la insulina para su hijo. Es que entonces, sí. Lo que tú decías, ¿no? Yo soy profesora y yo traspolo un poquito, ¿no? Siempre pongo ahí ejemplos. Cuando tienes una familia que te vive en una habitación y en una casa compartida, sí. que es muy difícil. Y cuando encima tienes una patología, como es una diabetes, todavía ese condicionante está afectando más y le está haciendo todo mucho más difícil. Y el código postal marca. Sí. Y te marca para el acceso a tantos servicios, ya no solamente sanitarios, sino también educativos. Hablaremos, puedo adelantarme también en acceso a deporte, por ejemplo, ¿no? Sí. A sitios donde puedes realizar una actividad física. Entonces, tu entorno es esencial. Y te va a marcar para bien y te va a marcar para menos bien. ¿Es así? Sí, es así. Se hace más cuesta arriba. No es imposible, como hemos dicho antes, pero con un poquito de dificultad. Exactamente. Al final, pues no queremos hablar de dinero, ¿no? Pero al final todo viene un poco marcado del tema económico y de cómo afecta de que si yo no tengo, pues no puedo
pues ya lo decíamos también en la introducción, no puedo acceder o tengo que decidir si pagarme un máster o pagar la cuota del gimnasio, y si no pago la cuota del gimnasio no voy a hacer deporte porque o no tengo tiempo porque además estoy haciendo el máster y en la otra punta de la ciudad, y tantas variables y tantos condicionantes, ¿no? Sí. Y cambiantes, ¿eh? Hay muy cambiantes, porque es verdad que la diabetes a día de hoy no se cura, entonces tú vas pasando por muchas etapas de tu vida, y en un momento determinado pues tienes que elegir, y a lo mejor tú estás estudiando, como decías, te ha tocado turno de tarde en la universidad. Exactamente. Y es que luego llegas a casa a las 11 de la noche y a la mañana siguiente, pues lo que menos te apetece es salir a irte al gimnasio, porque además tienes que preparar los exámenes para entrar en esa espiral, y esos años estoy segura que es cuando menos deporte haces. Entonces ya es un condicionante, porque no es lo mismo la persona que tiene diabetes a la persona que no la tiene. Y eso es una realidad. Es una realidad. Ya es una condición, ¿no? Como decimos, sí. Eso es. Entonces, ahí está, a nivel social, y yo creo que sobre todo es en todos los momentos de tu vida, en todos los momentos que vamos a pasar, todos tenemos unos condicionantes sociales que van a aparecer y que los vamos a ir modificando en todos. Por suerte, y cada vez más la atención sanitaria, como estamos viendo, camina más a un enfoque de personalización, de individualización del tratamiento, teniendo en cuenta pues todos estos determinantes sociales, ¿no? No creo que mi endocrino nos trate igual a ti y a mí, a cuando a lo mejor tenemos situaciones súper parecidas, pero igual se individualiza más, ¿no? Entonces, para ello hacen falta recursos y hace falta tiempo en consulta. Desde tu experiencia como paciente, ¿crees que cada vez hay una mayor formación y conocimiento acerca de todos estos factores que pueden influir en el manejo de la diabetes? Sí, y quiero pensar que además esto, estoy segura que esto cada vez va a estar más en el centro. Y así lo vivo además, vuelvo a decir, no recuerdo cuando yo era adolescente, hace muchos años, no me preguntaban en consulta por cómo me encontraba yo, cómo me sentía, sino, a ver, los controles, esto la hemoglobina está muy mal, el otro, no sé qué haces. Pero ahora sí que veo esa cercanía de esos profesionales, y además veo que le dan un valor. Que vuelvo a decir que sí, que yo voy a la consulta porque tengo diabetes, pero que ellos no me ven solamente como la persona que tiene diabetes, sino como Ana Belén, profesora, que soy parte de la asociación, amiga, me ven con un montón más de parcelas de mi vida. O sea, porque mi diabetes no me define a mí solamente a la Ana Belén diabética. No, con diabetes, por favor. Con diabetes. Claro, ¿eh? La persona prima. Una persona con diabetes, ¿no? Eso no... Yo creo que eso ya ha pasado un poco a la historia, ¿no? Y incluso deberían de poner nuestras historias clínicas los determinantes un poco más del entorno. A mí me encanta cuando voy a consulta y mi endocrina me dice: hace mucho que no vas a ver a tus padres. Y digo, qué guay que se acuerde, porque la veo cada 4 o 5 meses. Hace mucho que no vas al pueblo. Y yo, jolín, que se acuerda todavía que... Pero es maravillosa, sí. Engancha. Sí. Engancha la relación con el Sí, porque además te da ya esa visión de que se acuerda de... Que le importa. Le importas. Y te pregunta por tu familia. Y yo encantada cada vez que entro, y a lo mejor ya cuando llevamos un rato hablando, incluso también me cuenta cosas de sus hijos. Si me escucha dirá, mira, está dando aquí una... Y le dice, bueno, vamos a ver qué tal estás, a ver qué tal tus controles. Y si no te escucha, se lo tienes que pasar, en plan, oye, mira, que he hablado de ti. Sí, la verdad es que la ADA en las últimas guías recalca los determinantes sociales. No es que lo digamos tú y yo, sino ya que la Sociedad Científica, la Asociación Americana de Diabetes, lo contempla, que los determinantes sociales forman parte del plan terapéutico. Eso es muy importante. Y desde la perspectiva de los profesionales, ¿crees que cada vez se está teniendo más en cuenta como de manera formativa el incidir en estos temas a la hora de tratar a una persona con diabetes? En teoría, sí. Es que yo creo que también depende mucho del profesional. Es que yo recalco mucho
que no debe de caer en voluntariedad, en Eso concienciación, en sensibilización, no. Los profesionales debemos de estar formados en accesibilidad cognitiva, pero desde las carreras, el instituto, la educación. Y luego en competencias multiculturales, porque el concepto de salud y enfermedad varía de una cultura a otra. Entonces, es súper importante que estemos formados, porque sin formación No vas a poder hacer no nada. vamos a poder hacer nada. Entonces, es súper importante. Entonces, en teoría sí, pero nos queda un largo camino por delante. Y bueno, el mayor ejemplo es la realización de este podcast. Vamos en buen camino, quiero yo pensar, ¿no? Sí, seguro que se tiene en cuenta, hombre. Sí. Para ir terminando, también con una perspectiva de ambas dos, por el tema de profesional y paciente, ¿qué podemos pedir a la administración para tener en cuenta todos estos factores que no son solo la patología, sino cosas que influyen en ella? Como he dicho antes, garantizar el acceso, accesibilidad cognitiva, acceso a la asistencia sanitaria, formación de los profesionales, mucha formación, no solo en farmacología, no solo en patología, sino en cómo establecer ese vínculo que tanto hemos recalcado. También me gustaría incidir, también le pediría también a la administración que reconozca la enfermería de práctica avanzada en diabetes, que no haya tanta diversidad de una comunidad autónoma a otra y que haya más protocolos asistenciales sociosanitarios, más vínculos, más que no quede en voluntariedad como hemos dicho ahora mismo, sino que como profesionales sanitarios sé qué recursos sociales hay fuera, sé qué recursos, como tú bien has dicho, puedo prescribir al paciente y al final, lo que he comentado antes, juntos sumamos más. Y una cosa que se me olvidaba, visibilizar. Es súper importante visibilizar. De lo que no se habla, se invisibiliza. Totalmente, de acuerdo. Sí, yo ahí, vamos, creo que has enumerado todo. Equidad para todos, ¿no? El acceso a esa formación terapéutica, educación terapéutica en diabetes, y barriendo un poquito también para casa a la prescripción del asociacionismo, ¿no? Sí. Se acerquen a las asociaciones, que somos una red de apoyo y además somos el órgano de representación del colectivo de personas con diabetes, que no se le debe de olvidar a nadie y que juntos también vamos a hacer o estamos haciendo un gran apoyo y una gran labor social. Uh-huh. Al final solos no avanzamos, pero en conjunto hacemos mucho. Entonces, no sé si queréis añadir algo más para cerrar este mensaje. Si queréis decirlo, es el momento. Sí, vamos. Sí. Yo nada, simplemente agradecer que se hable de este tema, que yo creo que llevábamos tiempo pidiendo y todavía no se había sacado tan. Y luego, pues a todas las personas que tengan diabetes, decirles que en España ya tenemos 123 asociaciones de personas con diabetes y que las puertas de las asociaciones están abiertas para todas las personas. Animaros a que os acerquéis, que seguro que cerca o muy cerquita o lo más cerca posible de vuestro domicilio hay una asociación y que también ofrezcáis o que solicitéis cuáles son sus necesidades, porque a veces desde las asociaciones pues no sabemos cómo llegar a toda esa población, pero yo sí que desde aquí animar a que vengan a que toda persona con diabetes se acerque a una asociación. Sí. Pues a mí me gustaría terminar con una frase: por una atención sanitaria más equitativa, más justa y centrada en la persona y en sus determinantes sociales. Muchas gracias. No voy a decir nada más, solo que hoy hemos hablado de trabajo, hemos hablado de vivienda, de educación, de acceso a alimentos de calidad. Son muchos los factores que realmente condicionan nuestra salud y con este episodio lo que pretendíamos es hacer saltar la alarma de que cuando se culpabiliza al paciente por tener un control de la patología, un estilo de vida que se espera,
no es el camino. Porque como hemos visto, son muchos los aspectos que influyen y cuidar la salud es también cuidar nuestra convivencia. Reducir las desigualdades e intervenir en esos aspectos sociales que hemos estado viendo y que tantas veces dejamos atrás o pasamos por alto al hablar de diabetes. Gracias a las dos por acompañarnos en este capítulo de hoy. Un placer. Y os recordamos que podréis ver todos estos contenidos en nuestro canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales.